Oumuamua, una nave extraterrestre que la NASA trató de explicar. Todo lo que sabemos hasta ahora. En 2017, un objeto procedente del espacio exterior atravesó el sistema solar a velocidades inauditas sin dejar rastro. No giraba como los cometas, no emitía polvo y de repente aceleró como si estuviera siendo pilotado. Los científicos, atónitos, la NASA, en silencio. Pero, ¿y si eso no fuera solo una piedra en el espacio? Lo que vas a leer ahora podría cambiar todo lo que crees saber sobre el universo. Recorrió el sistema solar a increíbles 95.000 kilómetros por hora, siguiendo una trayectoria que nada tenía que ver con una órbita alrededor del Sol. Venía del espacio interestelar. La velocidad era demasiado alta como para que nuestro astro lo retuviera bajo su dominio. Pronto se determinó que este visitante tenía un tamaño aproximado a un campo de fútbol, pero el impacto real vino por su forma, diferente a cualquier asteroide o cometa visto hasta entonces. Y aún más sorprendente, no dejó rastro, ni nube de gas, ni polvo disperso, algo rarísimo para cometas que pasan cerca del Sol. Mientras los científicos investigaban, el enigma solo crecía. Se descubrió que incluso antes de ser detectado, el objeto había pasado peligrosamente cerca del Sol, a unos 37 millones de kilómetros de su superficie, incluso más cerca que Mercurio. Y en ese momento de máxima aproximación ocurrió algo extraordinario. Su velocidad se disparó. Aceleró casi 3,5 veces, alcanzando unos 313.000 kilómetros por hora, como si una fuerza desconocida le hubiera dado un empujón adicional. El visitante fue bautizado como Oumuamua, término hawaiano que significa explorador o mensajero que llega primero, una metáfora perfecta para un objeto tan peculiar. Pero su naturaleza siguió siendo un misterio. En el instante en que finalmente lo detectamos, ya se estaba yendo, abandonando el sistema solar. Hoy se calcula que está a más de 6.900 millones de kilómetros de la Tierra. Un viajero solitario que no regresará. Pero, ¿y si nos estuviera vigilando? ¿Y si esto no fuera una despedida, sino un reconocimiento? Su forma atípica, la ausencia de cola y su origen interestelar desconcertaron a la comunidad científica. Muchos comenzaron a plantear una hipótesis audaz. ¿Y si Oumuamua fuera una nave artificial diseñada por una civilización inteligente lejana? Para intentar responder, surgió el ambicioso proyecto Lyra, una misión para enviar una sonda, interceptar el objeto y descubrir de una vez por todas qué era realmente. El visitante interestelar. Inmediatamente tras su descubrimiento, la expectación se hizo presente en la comunidad astronómica. Oumuamua sencillamente no encajaba en ninguna categoría conocida. Científicos y observadores de todo el mundo redirigieron sus telescopios, abandonaron otras investigaciones, todo para captar cualquier información antes de que desapareciera en el abismo cósmico. Las estimaciones iniciales indicaban unas medidas de unos 400 metros de largo por 40 metros de ancho. Un perfil alargado, similar a un cigarro, completamente diferente de cometas o asteroides. Sin embargo, con datos más precisos de la Universidad McMaster en Canadá, ese panorama cambió. Quizá medía 116 metros por ciento, 11 metros por solo 19 metros de grosor. Un formato achatado, casi como una panqueque, comparable a la Estatua de la Libertad. Una combinación rara en el cosmos, vista solo en cuerpos aislados, como Arrokoth en el cinturón de Kuiper. Aún así, Oumuamua seguía siendo único. Viajaba a 26 kilómetros por segundo, más veloz que la sonda Voyager 1, la nave más rápida construida por la humanidad.
Esa rapidez le permitía cruzar la distancia entre Nueva York y San Francisco en solo 2 minutos y 38 segundos. Impresionante y revelador de su naturaleza no vinculada a la gravedad solar. Pero la pregunta persistía: ¿de dónde venía? Y más importante, ¿qué era en realidad? Cuando, a medida que la expectativa aumentaba, los científicos esperaban ver al menos una cola luminosa, como en los cometas clásicos, caso del Halley, o el espectacular Hale-Bopp, visible a simple vista en 1997, esperaban lágrimas de hielo y polvo al calentarse bajo el sol. Sin embargo, no hubo nada de eso. Oumuamua atravesó el sistema solar sin emitir una sola partícula, rompiendo todas las predicciones. Y entonces vino el choque mayor. Volvió a acelerar y con mucha fuerza. Unos 40 días antes de su descubrimiento, pasó aún más cerca del Sol, apenas 23 millones de millas, y ganó velocidad exponencialmente. En el pico, alcanzó 54 millas por segundo, un aumento de cerca de 5 veces la velocidad de Voyager 1, 11 veces más rápido que el cohete Starship, y 250 veces la velocidad del sonido. Este tipo de impulso normalmente se asocia a cometas cuyos chorros de vapor generan propulsión adicional. Pero Oumuamua era demasiado extraño. No mostraba ninguno de estos signos. Entonces, ¿qué pudo haberlo acelerado? Y entonces apareció la teoría que conmocionó a la comunidad científica. Algunos la llamaron absurda, otros revolucionaria. La hipótesis de la nave espacial. Una propuesta fascinante surgió en el año 2021, obra del astrónomo Avi Loeb, Harvard, y Shmuel Bialy. Ellos sugieren que este objeto podría ser una sonda interestelar, quizá equipada con una vela luminosa. Esta tecnología, comprobada por misiones como Icaros, Japón 2010, utiliza la presión de los fotones solares para propulsarse sin necesidad de combustible. Pero para que Oumuamua utilizara esta mecánica, su estructura necesitaría ser ultra fina, algo con un grosor entre 0,3 y 0,9 milímetros, menos que un cabello humano, extendiéndose por más de 100 metros. Un diseño increíble, casi de ciencia ficción, pero basado en física real. Si esta explicación fuera correcta, estaríamos frente a una máquina enviada desde muy lejos, capaz de sobrevivir a un viaje interestelar, resistiendo colisiones con partículas dispersas. Un viaje que podría durar decenas de miles de años luz. Hasta hoy, no hay unanimidad. Parte de la comunidad ve esta teoría como especulativa, sin pruebas contundentes. Investigadores como Alan Jackson y Steve Desch, de la Universidad Estatal de Arizona, propusieron una alternativa más común. Oumuamua podría ser simplemente un fragmento de nitrógeno congelado, material que compone llanuras heladas similares a las de Plutón, descubiertas por la sonda New Horizons en el año 2015. Imagina un pedazo de un planeta distante, similar a Plutón, siendo violentamente arrancado de su superficie tras un impacto colosal. Este fragmento, entonces, comienza una travesía solitaria por el espacio interestelar. A medida que se aproxima al Sol, el calor intenso hace que el nitrógeno contenido en él se evapore, creando un efecto de propulsión a chorro. Y esa podría ser la clave para entender por qué aceleró de forma tan extraña. Pero esa no es la única teoría intrigante. Dos científicos, Daryl Seligman, de la Universidad de Cornell, y Jennifer Bergner, de la Universidad de California en Berkeley, sugieren algo diferente. Tal vez Oumuamua fue en algún momento simplemente un cometa común, rico en agua, orbitando una estrella distante, hasta que, en un momento crítico, fue lanzado al espacio profundo.
Durante su travesía por la galaxia, el objeto habría sido bombardeado por rayos cósmicos, posiblemente provenientes de explosiones de supernovas. Esa radiación podría haber transformado buena parte del hielo en moléculas de hidrógeno que quedaron atrapadas allí, congeladas. Al acercarse a nuestro Sol, el calor liberó ese hidrógeno en pequeños chorros, proporcionando una aceleración inesperada y sin precedentes. La ausencia de una cola brillante, sello característico de los cometas, se explicaría porque el hidrógeno, al ser extremadamente ligero, no sería capaz de arrastrar polvo. Así, tenemos un objeto que se acelera visiblemente, pero sin dejar rastro alguno. Otros especialistas siguen caminos similares, pero con explicaciones más simples. Karen Mitch, de la Universidad de Hawái, cree que se trata simplemente de un cometa común, pero con poco polvo. Lo que para nosotros parece fuera de lo común puede ser solo reflejo de nuestra visión limitada. Al fin y al cabo, el universo alberga una diversidad inmensa de formas. Tal vez objetos con forma de cigarro o disco sean mucho más frecuentes de lo que imaginamos, aunque aún invisibles para nuestros ojos. A pesar del consenso creciente de que Oumuamua sea un cometa o asteroide inusual, la verdad es que todavía no tenemos certeza. Y eso nos deja frente a la pregunta que no quiere callar. ¿Cómo podemos saber con certeza qué fue ese misterioso visitante interestelar? La misión imposible: alcanzar a Oumuamua. Visualizar a Oumuamua hoy es prácticamente imposible. Se aleja cada vez más y es increíblemente pequeño, menor que un tercio del Empire State Building. Verlo a esa distancia sería como intentar ver Sydney desde San Francisco con un par de binoculares comunes. Solo el telescopio espacial Hubble logró observarlo durante algunas semanas antes de desaparecer en la oscuridad. Pero, ¿y si pudiéramos alcanzarlo? Esa es la idea audaz detrás del proyecto Lyra, creado en octubre de 2017. Apenas 11 días después del descubrimiento del objeto. Científicos de la Initiative for Interstellar Studies decidieron enfrentar el desafío. ¿Sería posible enviar una nave espacial tras Oumuamua? Uno de los nombres centrales en este proyecto es Adam Hibbert, ingeniero y creador del software que calcula trayectorias ideales en el espacio. Para él, la misión es mucho más que descubrir la naturaleza de Oumuamua. Es una oportunidad para dar el primer paso concreto hacia el espacio interestelar. Esta sonda necesita ser diferente a todo lo que hemos creado hasta ahora. Debe soportar niveles extremos de radiación y recorrer miles de millones de kilómetros sin fallar. Para ello, los ingenieros planean utilizar maniobras gravitacionales, verdaderas ondas cósmicas, para acelerar la nave sin necesidad de grandes cantidades de combustible. Una de las rutas posibles implica una danza interplanetaria. Salir de la Tierra, pasar por Venus, regresar a la Tierra y luego tomar impulso con la gravedad de Júpiter antes de dirigirse al encuentro con Oumuamua. Una coreografía orbital precisa, calculada al milímetro. La nave espacial también contará con propulsores químicos para ajustar su rumbo con precisión. Al fin y al cabo, en el vacío cósmico, cada segundo de velocidad es crucial y no termina ahí. Existe una estrategia aún más radical: la maniobra de órbita solar. En este escenario, la sonda sería enviada hasta Júpiter, luego en dirección al Sol, acercándose lo máximo posible sin derretirse. Allí, aprovecharía la inmensa fuerza gravitacional del astro y con el impulso adicional de sus motores, volvería a Júpiter para otro empujón. Y entonces seguiría, a toda velocidad, rumbo a lo desconocido. Pero hay un problema: el calor extremo. Acercarse tanto al Sol puede calentar la sonda a más de 1400 grados Celsius. Afortunadamente, ya tenemos experiencia con eso.
La Parker Solar Probe sobrevivió a temperaturas similares en 2024, protegida por un escudo térmico de espuma de carbono. Una protección similar será utilizada en esta nueva misión. Aún no se ha tomado una decisión final sobre qué ruta seguir. Otras alternativas también están en estudio, como la propulsión láser o las velas solares. Tecnologías futuristas que algún día podrían revolucionar los viajes espaciales. La ventana de lanzamiento está prevista entre los años 2030 y 2033. Si todo sale según lo planeado, la sonda podría alcanzar a Oumuamua entre 2049 y 2052. Un encuentro histórico con un viajero proveniente de otro sistema estelar. Pero, ¿y si fracasamos? ¿Y si la sonda no logra alcanzarlo o pasa de largo? Adam Hibbert cree que, incluso en esos casos, la misión seguiría siendo un hito. Sería la primera nave creada con la intención específica de salir del sistema solar. Una sonda equipada con tecnología de punta, capaz de enviarnos datos valiosos sobre el espacio interestelar. Un territorio que apenas hemos comenzado a explorar. Hasta hoy, solo 2 sondas han cruzado la heliopausa. Voyager 1 y 2. Pero eso fue más suerte que planificación. En cambio, esta nueva misión será cuidadosamente diseñada para atravesar ese límite y explorar la vastedad más allá del Sol. ¿Y si logramos alcanzar a Oumuamua? ¿Qué encontraremos? Los científicos esperan que el objeto esté compuesto de rocas y metales, sin agua ni hielo. Su coloración rojiza podría ser el resultado de millones de años de exposición a la radiación cósmica. Pero el verdadero misterio podría estar en su origen. Intentos de rastrear su trayectoria sugieren que podría haber venido de la enana roja HIP 3757, o incluso del sistema de Vega, a 25 años luz de distancia. Y quién sabe, ¿será que existe una civilización allá? ¿Alguien que haya enviado este mensajero cósmico? Ahora, Oumuamua continúa su viaje en dirección a la constelación de Pegaso. Para finales de 2025, dejará el cinturón de Kuiper y en 2038 cruzará la heliopausa, desapareciendo para siempre en el abismo silencioso del espacio interestelar. Surgió como un relámpago en el cielo, rápido, misterioso, y se fue antes de que pudiéramos comprender qué era. Un visitante fugaz, proveniente de las profundidades del cosmos, que dejó a la comunidad científica en alerta. Ahora, los investigadores están decididos. No perderán la próxima oportunidad de contacto con algo tan enigmático. La respuesta, una misión audaz de la Agencia Espacial Europea llamada Comet Interceptor. La idea es ambiciosa. Capturar un objeto proveniente de fuera de nuestro sistema solar. Pero hay un obstáculo. Esos visitantes interestelares se desplazan a velocidades tan altas que, cuando notamos su presencia, ya es demasiado tarde para actuar. Por eso, la ESA decidió innovar. En el año 2029, lanzará una sonda especial que permanecerá en vigilancia en el punto de Lagrange L2, una zona de equilibrio gravitacional, a 1.500.000 kilómetros de la Tierra. Desde allí podrá observar con precisión y en cuanto detecte un cometa desconocido acercándose, entrará en acción. La nave principal liberará 2 pequeños satélites que rodearán el objetivo y captarán imágenes desde varios ángulos al mismo tiempo. Desde que Oumuamua pasó por aquí en el año 2017, la duda persiste. ¿Era solo un cometa o algo más avanzado? La mayoría de los científicos cree en la primera hipótesis. Otros consideran un origen artificial. La verdad aún se nos escapa, porque el objeto ya está demasiado lejos, pero el misterio continúa, y eso es precisamente lo que nos impulsa, el deseo de comprender lo desconocido. ¿Y tú?
¿Qué crees que pasó por aquí en el año 2017? ¿Deberíamos invertir en misiones como esta? Cuéntanos en los comentarios. Tu opinión forma parte de este viaje. Ahora, volvamos al objeto enigmático mencionado al principio del video. Arrokoth, en el cinturón de Kuiper. Ese lugar distante, helado y oscuro, oculta pistas valiosas sobre el origen de nuestro sistema solar. Con millones de cuerpos misteriosos, el cinturón de Kuiper es prácticamente un museo cósmico congelado. Algunos objetos tienen cerca de 100 kilómetros, otros alcanzan los 1000, y todos ellos son fragmentos del pasado, restos de la formación del sistema solar hace 4.500 millones de años. Hasta hoy, hemos identificado cerca de 2000 de esos cuerpos, y algunos son tan extraños que desafían todo lo que sabemos. En el año 2016, la sonda New Horizons entró en ese territorio sombrío y detectó un objeto con trayectoria inusual. Araun, con 133 kilómetros de diámetro y un brillo que pulsaba de forma precisa, reveló una rotación curiosa. Completaba una vuelta cada 5 horas y media. Si estuviera hecho solo de hielo y roca, se habría desintegrado por la fuerza de rotación. Pero resistió. Intrigados, los científicos se preguntaron, ¿de qué está hecho Araun? ¿Tendría una estructura interna diferente? ¿Sería una nave disfrazada, como en las películas de ciencia ficción? Mientras se acercaban para investigar, la sonda perdió contacto. Todo volvió a la normalidad poco después, pero la sospecha permaneció. Algunos creen que la rotación rápida genera gravedad artificial y que Araun podría albergar vida alienígena en su interior. Es improbable, pero ¿y si fuera cierto? El cinturón de Kuiper sería un escondite perfecto para observadores cósmicos curiosos sobre la humanidad. Tal vez en el futuro podamos regresar y desvelar los misterios de este cuerpo inusual. Pero no todo por allí es desconocido. En el año 2014, los astrónomos descubrieron Arrokoth, un cuerpo celeste de cerca de 32 kilómetros de diámetro, formado por dos partes unidas como un muñeco de nieve. En el año 2019, la New Horizons lo sobrevoló y nos trajo imágenes increíbles, convirtiéndolo en el objeto más distante jamás visitado. ¿Por qué es importante Arrokoth? Porque puede explicar cómo se formó nuestro sistema solar. Como los objetos del cinturón de Kuiper están congelados desde sus orígenes, estudiar su estructura es como abrir un fósil cósmico. Y Arrokoth nos muestra que las colisiones en los inicios no fueron violentas. Los cuerpos se unían lentamente, moldeados por la gravedad. Se encontró una pieza crucial del rompecabezas, pero Arrokoth no está solo. Otro objeto llama la atención, 2002 UX-25, con 650 kilómetros de diámetro, posee una densidad tan baja que podría flotar. ¿Cómo es posible que algo tan grande sea tan liviano? Los científicos creen que su estructura puede ser porosa, pero eso es raro en objetos de ese tamaño. Algo no encaja, y la respuesta podría cambiar nuestras teorías sobre la formación planetaria. Y luego está Quaoar, un planetoide de cerca de 1.300 kilómetros de ancho, pero que, según los científicos, fue más grande en el pasado. Podría haber colisionado con Plutón y perdido parte de sí. Lo más curioso, su temperatura aumentó misteriosamente hace millones de años. Algo calentó al planeta enano. ¿Pero qué? Recientemente encontraron señales de hielo y una superficie brillante, posiblemente moldeada por criovolcanes. Sí, volcanes de hielo. En lugar de lava, liberan metano, agua y amoníaco congelados. Un espectáculo que, quién sabe, quizás podamos presenciar algún día. Por ahora no hay misiones hacia Quaoar, pero estamos atentos. Y fuera del cinturón de Kuiper, un cuerpo rojo como Marte, con una órbita absurda, llama la atención Sedna. Llega a 135.000 millones de kilómetros del Sol, completando una órbita cada 11.000 años.
Su movimiento extraño sugiere que podría haber algo gigantesco influyendo en su trayectoria. Ese algo sería el enigmático Planeta 9, una presencia teórica entre 5 y 6 veces mayor que la Tierra, oculta por la luz de la Vía Láctea. Algunos dicen que puede ser un planeta nativo, otros, un cuerpo proveniente de fuera del sistema solar. Incluso hay quienes especulan, un agujero negro. Teorías audaces, pero todas impulsadas por el deseo de saber más. Después de todo, nuestro sistema solar está lejos de estar completamente mapeado, y mientras haya preguntas sin respuesta, también habrá ojos dirigidos al cielo, intentando comprender, investigar y, quién sabe, encontrar algo que cambie todo lo que conocemos. ¿Y si estuviéramos a punto de descubrir una nueva Tierra? O quizás un mini Neptuno escondido en los rincones más oscuros de nuestro sistema solar. Encontrarlo puede parecer imposible, pero los científicos están en plena búsqueda. Diversos telescopios ya escanean el cielo en busca de pistas, y la gran esperanza está en el observatorio Vera Rubin. Este gigante, con su telescopio de 8,4 metros, comenzará sus operaciones en breve y explorará cerca de 2/3 del cielo, repetidamente, analizando desde pequeños asteroides hasta, quién sabe, el misterioso y escurridizo Planeta 9. Imagina el impacto de su descubrimiento, el primer nuevo planeta en más de 200 años. Pero mientras no aparece, sabemos que hay objetos gigantes más allá de Neptuno, algunos tan grandes que reciben el título de planetas enanos. Entre ellos, uno de los más intrigantes es Makemake, el 25º cuerpo más grande del sistema solar y el segundo más brillante del cinturón de Kuiper, justo después de Plutón. Curiosamente, fue precisamente su tamaño lo que impulsó la reclasificación de Plutón como planeta enano. Makemake es helado, con temperaturas en torno a menos 240 grados Celsius, y a pesar de su brillo, su luna MK2 es oscura como el carbón. Se esperaba encontrar allí una atmósfera, pero no hay señal de ella. Es un mundo lleno de misterios y, hasta ahora, ninguna misión ha sido enviada para explorarlo de cerca. Y los enigmas no terminan ahí. Otro planeta enano de esa región es Haumea, conocido por su forma peculiar, algo entre una pelota de rugby y un globo de agua aplastado. Esa extraña forma es resultado de su rotación acelerada, haciendo que sus días duren apenas 3,9 horas. Sí, tendrías más de 280 años terrestres en un solo año vivido allí. Haumea también tiene 2 lunas, anillos inexplicables y una mancha roja en su superficie que desafía a los científicos. ¿Sería una concentración mineral o algo que jamás imaginamos? La pregunta que flota en el aire es audaz. ¿Y si fuera una señal de vida? Con tantos misterios aún no resueltos, crece la expectativa por algo aún mayor. El proyecto Galileo, lanzado en 2021, tiene como misión buscar artefactos alienígenas en el espacio e incluso aquí en la Tierra. Las probabilidades pueden parecer pequeñas, pero si encontramos algo, será el mayor avance desde el lanzamiento del primer cohete. E incluso, si ese proyecto no encuentra señales de vida extraterrestre, puede darnos nuevas respuestas sobre objetos misteriosos como Oumuamua y los famosos ovnis. Y la mejor parte, todo descubrimiento será compartido con el público, así que mantente atento, porque la próxima revelación puede cambiar todo lo que sabemos sobre el universo. ¿Qué era Oumuamua? Quizás nunca lo sabremos, pero ¿y si el próximo ya está en camino? Y esta vez no pasará desapercibido. Mientras sondas y telescopios se preparan para buscar al próximo visitante, una cosa es cierta. El universo no llama a la puerta, lanza enigmas. Y nos corresponde a nosotros decidir si seguiremos solo observando o si finalmente nos atreveremos a responder. Gracias por ver.
Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Y ten por seguro, tú también te vas a sorprender. Haz clic y descubre otro misterio con nosotros.